Bueno, pues buenas tardes. Gracias por su presencia. Desde En Marea y en la parte que nos ha tocado negociar de empleo y seguridad social queremos hacer una pequeña reflexión y es que son unos presupuestos que nos colocan en un paradigma diferente. Piensen ustedes que España crecía por encima del 3% hace muy poco y que la propia previsión que hace la ministra de Hacienda es el crecimiento del 2,2, bajando desde el año pasado del 2,6. Por tanto, digamos que la economía española se empequeñece y cuando la economía española se empequeñece necesitaríamos más que nunca que el Partido Popular y Ciudadanos hubieran apoyado la senda de déficit que planteaba por lo menos un poco de aire fresco para poder obtener mayor gasto y, sin lugar a dudas, obviamente, políticas que agudicen, que aceleren la demanda interna. Digo esto porque, obviamente, partíamos de una negociación en la que no eran nuestros presupuestos, seguimos estando a 8 puntos de presión fiscal de Europa y a 6 puntos de gasto público de Europa. Por tanto, no son nuestros presupuestos, insistimos, en el marco de un país en el que su economía se va haciendo pequeña. Dicho lo cual, hemos de decir aquello que se dice en latín, pacta sunt servanda. Y cuando hay un documento que consta de 50 páginas, que está rubricada por dos personas muy importantes en este país, una es el propio presidente del Gobierno y otra es el señor Pablo Iglesias, desde luego nos enseñan en las facultades de Derecho que hay que cumplir con lo que se firma. Esto no ha pasado en materia de empleo y seguridad. Ha dicho mi compañera Ione Belarra que efectivamente hemos demostrado a la ciudadanía que si se quiere se puede y que la política claro que lo puede conseguir. Hemos arrancado un salario mínimo histórico, hemos estado del lado de los pensionistas y las pensionistas y hemos dicho que, claro, en los presupuestos sí se pueden revalorizar las pensiones y hemos conseguido algo fundamental para el principal problema que tiene nuestro país. Se llama desempleo y es recuperar el subsidio de desempleo para las personas mayores de 52 años. Pero fíjense, habiendo alcanzado todo esto, digamos que lo que se cumple de verdad en las páginas relativas a esta materia es el salario mínimo, por cuanto saben perfectamente que la revalorización de las pensiones no está por ley garantizada. Les digo más, el Real Decreto Ley del día 28 de diciembre apunta muy malas maneras, abre el debate sobre cuál ha de ser la fórmula de revalorización que se practique en el plazo de 6 meses, atención, y obviamente en el subsidio muy rápidamente. El subsidio queremos que se aplique a las personas que, estando hoy en desempleo, cumplan con los requisitos de los 52 años, cotización y demás. Lo contrario es excluir a cientos y cientos de personas trabajadoras que están en desempleo. 2. El subsidio ha de cumplir también con el 125% de la base de cotización, tal y como estaba recogido en el acuerdo. 3. No compartimos en absoluto que se excluya del subsidio a los trabajadores y trabajadoras fijas discontinuas. Y 4. No compartimos en absoluto, por ser sencillamente cuestionado por el Tribunal de Justicia Europeo, la parcialidad en el subsidio. Es un subsidio. Estamos hablando de rentas ínfimas. Europa nos ha dicho alto y claro que no se pueden parcializar lo que son las rentas de garantía o las rentas de subsistencia. Estamos hablando de esto. Muy rápidamente, el resto de las materias, si leen el acuerdo en materia de empleo, no se cumple prácticamente nada. Por eso los sindicatos de clase van a salir a la calle el 8 de febrero. No se cumple lo pactado con el artículo 42, no se cumple lo pactado con el 39, con el 41, con la modificación del 15, que habla de algo tan fundamental como los Deliveroo, como los periodistas, que como ustedes pues son falsos autónomos y tienen vidas precarias. Decía alto y claro el acuerdo que debe de regir una modificación legislativa para que exista una presunción de laboralidad para aquellas personas que, siendo autónomas, trabajen o giren facturas para un único cliente. Bueno, pues esto, desde luego, está muy lejos, no está en absoluto recogido en el acuerdo. En materia de seguridad social, bueno, desde luego alarmantes, por no decir irresponsables, las declaraciones del señor Octavio Granado, justamente el día que se presentaban los presupuestos. Si le preocupa la sostenibilidad del sistema, lo que tienen que hacer es cumplir con el acuerdo que hemos firmado nosotras, que decía alto y claro que había que buscar fuentes de financiación en los ingresos en la seguridad social. No se hace. 2. Incumplen. Les dedico y hablo de memoria, que lo puedan leer, porque donde hay papeles, decimos en el derecho, las barbas
otras se callan, y desde luego verán que hay un parágrafo en el que decimos alto y claro que hay que hacer una revisión sistemática de todas las bonificaciones a la contratación en España que se han practicado durante 35 años de bipartidismo. Voy a citar una fuente no revolucionaria, Banco de España, dice que son un auténtico peso muerto en la economía española, que no sirven para contratar, para que incorporemos gente al mercado de trabajo, y son un auténtico agujero negro en la economía española. Pues bien, decíamos que había que reducir las bonificaciones. No solo no se reducen en este presupuesto, sino que se aumenten. Y fíjense, se aumentan hasta para los parados y paradas de larga duración para contratarlos a tiempo parcial. Pues vamos mal. Este no es nuestro modelo. Vamos mal. Insisto, pacta sunt servanda, lo que se escribe, lo que se firma, ha de ser cumplido. Y termino. Desde luego, claro que sí se puede. Hemos demostrado que sí se puede. Claro que el acuerdo presupuestario del PSOE con Ciudadanos era el 1%. Nosotros sabemos a lo que estaba dispuesto el Partido Socialista a conceder en el salario mínimo. Hemos conseguido algo histórico, pero desde luego en este momento estamos lejos del compromiso inicial en estos presupuestos.